Entonces vamos a ver las reglas del álgebra de Boole. Boole, un personaje de Marvel tendría que ser, o sea, otro titán de los muchos que estamos viendo. Este tío era autodidacta. No digo más, no digo más. Vamos allá, reglas de Boole. Estas reglas parecen una soplapollez y lo son. No le quiero quitar mérito a Boole porque el tío consiguió hacer matemáticamente todo lo que los griegos y superarles en toda la lógica. Esto es filosofía pura que luego se aplicó a la electrónica digital, ¿vale? Vamos allá. La primera regla de todas es esta que dice que si tienes una variable, ya sabéis, un cable que tenga un 0, un 1, 0 voltios o 5 voltios, y le sumas con una puerta OR, así, tienes aquí 0, o sea, masa, y aquí lo que sea, que es lo que se llama variable, que a veces es 0, a veces es 1, lo que sea, A, aquí siempre vas a tener A. Es decir, si A es 0, 0 más 0 da 0, os acordáis de la puerta OR. Si uno de los dos entradas de la puerta OR era 1, la salida era 1. Pero si una entrada es 0 y la otra es 0, pues da 0. Y si una entrada es 0 y es 1, pues da 1. Es decir, este 0 pasa aquí y este 1 pasa aquí. Es una puerta, se abre o se cierra. Si tiene un 0, está abierta, digamos. Esto es lo que dice la primera regla de Boole, ¿vale? La segunda, ¿qué dice? Pues que si tienes, en vez de un 0, un 1, es decir, esto tienes alimentación a 5 voltios, entonces, tengas lo que tengas aquí, A sea 0 o sea 1, siempre vas a tener 1. ¿Por qué? Porque 1 más lo que sea da 1. 1 más lo que sea da 1. Entonces, aquí tengo un 1 a 5 voltios, pues aquí lo que sea es un 1. Ya no pasa la información, la puerta está cerrada. Tercera regla de Boole. Si tienes una cosa, A más A, o sea, una variable, la que sea, más A, tienes aquí A y aquí tienes A, pues aquí ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que tienes a la salida de la puerta? Pues siempre A. ¿Por qué? Porque si A es 0, tengo que 0 más 0 es 0. Y si A es 1, tengo que 1 más 1 es 1. O sea lo que sea, lo vas a tener una vez. Esto es muy fácil de memorizar. Cuando tienes dos cosas sumando que son iguales, pues te puedes quitar una. ¿Vale? Y la cuarta regla de Boole con respecto a la suma, dice que si tienes un cable con lo que sea y le sumas el negado, pues si esto es 0, este será 1, y si esto es 1, esto será 0. O sea que siempre tengo estos dos casos. 0 más 1, 1 más 0, y los dos dan 1. ¿Vale? Esas son las 4 primeras. Fáciles de recordar. No hace falta que no memoricéis nada de este vídeo. Lo único que necesito es que le deis al play en vuestro cerebro este ratito. ¿Vale? Luego ya os olvidáis de las reglas, de los números, nada. Es de pensar. Pero sobre todo, si tienes de repente D más 1, es esta regla, A más 1. O sea, cualquier cosa más 1 da 1, siempre. Y si tienes que es A, B negada por C más 1, pues esta cosa da 1, lo que sea. O sea, no solo una variable, sino cualquier conjunto de variables multiplicadas, sumadas, lo que sea. Si los tienes sumando con el 1, siempre va a dar 1. Porque la puerta OR está cerrada. Esto es la regla número 2. Si de repente tengo, yo qué sé, A, B negada más C, todo ello negado, más 0, ¿qué regla es? Pues cualquier cosa sumando con 0, me da lo que hay en el otro sumando. En el otro sumando es todo este rollo. Pues me da todo este rollo. Cualquier cosa más 0 es el 0 como si no estuviera. Igual que en matemáticas normales. Esta es la regla número 1. Aquí la aplica. Vale. Si tienes, por ejemplo, yo que sé, zx negada más zx negada, pues ¿qué regla estoy aplicando? Si son dos cosas iguales, dos cosas sumando iguales, pues es que te quitas una, regla 3. O en la última, pues yo que sé, imagina que tienes AB negada C más AB negada C, todo ello negado, lo que tienes es una movida, esto, más esa misma movida negada, que estás en este caso, en la ley 4, ¿de acuerdo? Regla 4, es decir, que esto es, si esto es 0, esto es 1, esto es 1, esto es 0, o sea que al final tienes 1. Pues estas son reglas relacionadas con la puerta OR, estas son reglas relacionadas con la puerta AND. ¿Os acordáis de la AND, no? Multiplicar. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Igual que en matemáticas normal. Entonces la AND es mucho más fácil. La primera regla dice, si tengo que cualquier cosa por 0, ¿qué va a dar? Pues cualquier cosa por 0 da 0. Y cualquier cosa por 1 da cualquier cosa. Igual que en matemáticas. 8 por 0 es 0, 8 por 1 es 8. Vale, fácil de acordarse. Y la de esta, A por A, es lo mismo que en la suma, que cuando la tienes repetida, se te queda igual, A. Es muy fácil, ¿por qué? Porque si es 1 por 1, da 1, y si es 0 por 0, da 0. Son estos dos casos, en una por tan, ¿vale? Y la octava regla, esa, de A
por lo contrario. Si esto es 0, esto es 1, y si esto es 1, esto es 0, con lo cual tienes 0 por 1 o 1 por 0. Son estos dos casos. Y siempre dan 0. ¿Vale? Así de fácil, no os las memoricéis, simplemente cuando tengas una cosa así dices, a ver, si esto es 1, 1 por 1, y si es 0, es 0 por 0. O sea, que da lo mismo. ¿De acuerdo? Y cuando por lo contrario, pues 0 por 1 o 1 por 0, que es 0. Y así, cualquier cosa por 1, pues da cualquier cosa, como si no estuviera, cualquier cosa por 0, da 0. ¿Vale? Y lo mismo, igual que es para una variable, lo es si esta variable es un chorro de cosas juntas. ¿De acuerdo? Por ejemplo. O si no se llama A. Aquí, S por 0, pues cualquier cosa por 0 da 0. Esa es la regla 5. Aquí, esto es una movida por 0. O sea, todo esto está multiplicado por 0. Pues estamos hablando de A por 0. Cualquier cosa por 0 da 0. Igual que cualquier cosa por 1 da cualquier cosa. Esta es la siguiente regla. 6. Y aquí, ¿esta qué regla es? ¿Qué regla estamos usando? Es una movida por sí misma. Pues la simplifico. Si todo al final es simplificar. ¿Y esta? ¿Qué veis aquí? ¿Qué veis? Si le miráis a la cara, ¿qué es lo que veis? Estáis viendo un chorizo aquí, por otro chorizo, pero el chorizo segundo está negado. O sea, estoy hablando de esta regla, de la 8. Cualquier cosa por esa cosa misma negada, por grande que sea, te va a dar 0 patatero. 3 más, que tienen que ver con la puerta NOT. La primera, de cajón. Que si tienes una cosa que la niegas y la vuelves a negar, o sea, si tienes aquí una cosa, la que sea, una A, pues aquí tendrás A negada. Y si la vuelves a negar otra vez, tendrás A 2 veces negada. Pero lo contrario de la negada es la sin negar. Es decir, A, otra vez, si aquí tengo un 0, aquí habrá un 1 y aquí volverá a haber un 0. Si aquí hay un 1, aquí habrá un 0 y aquí volverá a haber un 1. Entonces, 0, 1, 0, 1. O sea, es lo mismo. Lo que ocurre aquí es lo mismo que ocurre aquí. Es decir, para eso pones un cable. ¿Vale? Por cierto, estos NOTs muchas veces las ponen así. Nunca lo he dicho. O incluso os podíais encontrar que os pusieran esto. Esto se le llama buffer. Profe, ¿para qué quiero poner 2 veces negada lo mismo? Os va a ocurrir muchas veces en cuanto utilicéis un poco de simplificación. Os va a ocurrir muchas veces. Y a veces, aunque lógicamente no sirven para nada, porque es como no hacer nada, muchas veces se utiliza para crear más corriente. Bueno, porque si este cable es muy largo y tengo aquí 5 voltios, a lo mejor aquí tengo 4 voltios. ¿De acuerdo? Pero sí, es muy largo. Pero si aquí tengo 5 voltios, aquí tengo 0 y este le vuelve a crear el 1 nuevo con 5 voltios nuevos. Se llama buffer. Es un concepto que lógicamente no tiene sentido, pero electrónicamente sí. Bien. 10 y 11, estas dos son las de Morgan. ¿Os acordáis de De Morgan? Hicimos un vídeo. Verlo. Importantísimas. Son más que reglas, los he puesto aquí, pero son teoremas. ¿Vale? Otro héroe. Otro de Marvel. El de Morgan este. Venga un ejemplito. Por ejemplo, si tienes una raya que ocupa varias cosas, para eso está De Morgan, para cargarse las rayas largas, porque si no, estas rayas largas no las puedo meter ni en Carnot, ni en el mapa en la tabla de verdad, ni nada. Entonces, sirve para cortar. Cuando tenéis aquí, por ejemplo, tenéis una movida multiplicando la A, pues corto ahí. Tendría A negada más B y el A. Son dos cosas. Esta cosa multiplicada por otra cosa, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando partes en un lado, una raya larga, la raya se te queda partida en dos, pero el signo, la operación, si era por, pasa a ser más. Y si era más, pasa a ser por. Ese es el teorema de Morgan, ya lo hemos visto. Pero lo hacemos aquí, para que veáis. Tendré esta movida con la raya cortada hasta aquí y esta raya hasta aquí, ¿veis? Esta raya es este cacho, esta raya es este cacho. Y el por ha cambiado a más. De hecho, puedo seguir utilizándola, porque esta raya, esto ya no hace falta si no quieres. Esta también la puedo partir, es una raya demasiado larga, la parto por aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tengo esta raya, se me corta así, y me queda aquí el B, aquí me queda la negada, y el más me cambia por. ¿Vale? Y fíjate, la regla 9 que acabamos de usar, que A negada 2 veces es lo mismo que A. Esto también se va a poder simplificar con otra regla que vamos a ver. ¿Vale? Y si no, lo podéis simplificar por Carnot. ¿Vale? Para eso sirve De Morgan, para cargarte las rayas largas. ¿Vale? Vamos con otra regla, la más potente de todas, la propiedad distributiva. La propiedad distributiva es muy potente en los dos sentidos. Es decir, en este sentido es lo que llamamos comúnmente sacar factor común. Es decir, si tienes dos sumandos que tienen algo en común, como en este caso la A, puedo extraerla de los dos sumandos y dejo los dos sumandos sin lo que he extraído, sin la A, con la B y con la C. ¿Veis? Y mirado desde otro sentido, es decir, cuando tengo un paréntesis, ¿cómo deshacer un paréntesis? Cuando tengo algo multiplicando a la suma de cosas dentro de un paréntesis, pues digo el primero por el primero, más el primero por el segundo.
Lo que hay fuera por el primero más lo que hay fuera por el segundo. A por B más A por C. ¿Vale? En los dos sentidos es súper potente y súper útil. ¿De acuerdo? Un caso muy especial que se utiliza muchísimo es cuando tienes cosas como esto. Dices, profe, ¿puedo sacar factor común de ahí? Porque tengo dos sumandos que tienen en común la A. Efectivamente, you can. How? Pues mira, dices, vale, saco y hay dos cosas sumando, ¿no? Aquí está claramente la B, si le quito la A, y de aquí, si le quito la A, ¿qué queda? ¿Qué queda? Un 0. No, padre, que ese fallo lo tenéis algunos. Esto es como si fuera A por 1. A por 1 es A, remember. ¿Vale? O sea que si saco la A, queda un 1. ¿Vale? Cuando tengo esto, es A por B. Y además, B más 1, ¿qué es? Lo mismo que A más 1, es 1. Esto es lo mismo que un 1. Es decir, que es A por 1, es decir, que es A. ¿Vale? Pero bueno, vamos a practicarla. Este circuito que es largo de narices, lo tengo que simplificar. Para eso está todo lo que estamos contando. No solo para probar exámenes, sino para simplificar. Porque esto, ¿cómo demonios lo metes en una tabla de verdad o en un mapa de Carnot para simplificarlo? Tienes que, lo primero, quitar los paréntesis. Y para eso está la propiedad distributiva. Mirada de derecha a izquierda. ¿Vale? Por ejemplo, este paréntesis lo vamos a quitar. Bueno, me queda A, B, más este por este, más este por este. A, B, más A por A. Más este por este y este por este. B por B, más B por C. Fíjate, A por A me suena de algo. Esto es una A, por lo tanto esto es una B. Así que lo escribo como una A y esto lo escribo como una sola B. Otra regla que se ve. Mira, aquí, fijaros bien, hay algo repetido. Es AB más AB. ¿Os suena? Cuando una cosa está repetida, sumada o multiplicada, da A. Entonces quitas una de las dos. Esto es lo mismo que AB. ¿Vale? O sea que quito una de las dos. Fuera. Fuera. Y ahora puedo utilizar la propiedad distributiva en el sentido de sacar factor común de aquí a aquí, de izquierda a derecha. O sea, cuando vea dos cosas que tienen lo mismo dentro, a ver aquí, estas dos tienen la A, pues la voy a sacar factor común. A. Si extraigo la A de estos dos, de este me quita la B, y de este que me queda, si quito la A, no me queda 0, remember, me queda un 1, porque esto es A por 1. ¿Vale? Y aquí también tengo una B que se repite los dos, por la voy a sacar factor común, B, y queda 1 más D. ¿Bonito? Fíjate que ya estamos, el circuito es más pequeño, pero va a ser más pequeño todavía, porque B más 1 suena. Algo más 1 es 1. Esto es 1. Igual que esto es 1. O sea que tengo A por 1 más B por 1. ¿Y qué es A por 1? Algo por 1. Algo por 1 es ese algo. Cualquier cosa por 1 es lo mismo que es cualquier cosa, o sea que me queda A más B. O sea que flipa. De este chorizo, que era un circuito con una puerta anda aquí, una OR, otra AND, otra OR, otra OR, otra AND, otra OR. Es un Cristo bendito de puertas, me queda una puerta OR. He simplificado un montón. Eso significa que el circuito va a ser más barato, va a ser más rápido, porque tiene que atravesar menos puertas, tiene menos soldaduras, con lo cual tiene menos probabilidad de avería, tiene todo ventajas. Aunque aquí, esto si queréis no hace falta hacerlo, si sabéis Carnot. A partir de aquí, usáis el mapa de Carnot y directamente os da A más B. Lo hacemos, mira. AB siempre que es A y B es 1, son estas dos. El A siempre que A sea 1. El B siempre que B sea 1, B es 1 en estos 4 casos. Y B por C, estos 2 casos. Si hago un mapa de Carnot, digo, pues este cuarteto que es A y este cuarteto que es B. Y lo sumo. A más B. ¿Vale? Hacer ejercicios, sobre todo si os van a examinar de esto. O bueno, o porque queréis ser más listos. Porque estamos hablando de lógica. Y esto, ejercitar esto, te hace luego ser un tipo más lógico en tu vida y dejar de hacer lo que estás haciendo con esa mujer. No tiene sentido. Bueno, pero, por ejemplo, lo primero, quitar paréntesis. Aquí, distributiva. Esta movida por lo primero, más esta movida por lo segundo. O sea, A pegada por lo primero, más por lo segundo. Siempre recomiendo quitar los paréntesis más pequeños, más de dentro, luego los más grandes, los más externos, los corchetes, las paréntesis, lo que sea. Vale, ahora quitamos el corchete. El corchete es lo mismo, la misma propiedad. Corchete y paréntesis es lo mismo. A veces se pone corchete para hacer que más grande, pero es lo mismo. Este por este, más este por este, más este por este. Es decir, y ahora mirarlo esto, porque 2 veces C tengo. ¿Qué pasa cuando tengo 2 veces lo mismo? Es como si tuviera una sola. Aquí tengo, fíjate, B negada y B. ¿Os suena? Cuando tengo una cosa por sí misma negada, si uno es 0, el otro es 1, y si uno es 1, el otro es 0. Por lo cual, aquí siempre voy a tener 0 por 1. Siempre.
Y 0 por 1 es 0. Y 0 por lo que sea, esto es A por 0 por D y por C. 0 por lo que sea es 0. O sea que 0 por A es 0, fuera A. 0 por D es 0, fuera D. Y 0 por C es 0. Esto es un 0. Esto es un 0. Más 0. Y cualquier cosa más 0 es como si no estuviera el más 0. Cualquier cosa más 0, 8 más 0, me da igual que me digas 8 más 0 que 8. Fuera, como si no estuviera. Y aquí, ¿puedo hacer algo más? ¿Qué tengo común? Fíjate, esta que es la que más se usa. Tengo en común BC, o sea, B negada C. Así que le voy a sacar factor común, digo, B negada C. Y extraigo de este sumando y de este sumando el B negada C. Me queda aquí el A, me queda aquí el A negada. Right, me suena una cosa más sí misma negada. Es un 1, esto es un 1. O sea que tengo B negada C por 1. Y hago por 1, 8 por 1 es 8. B negada C, fíjate tú, de todo este chorizo, que es un circuito, ¿te acuerdas? Es un circuito, pues te quedan una puerta, dos, una NOT y una AND, ¿vale? Y aquí no puedo usar Carnot, porque Carnot no me quita los paréntesis. Esto hay que saber hacerlo. Os pongo un montón de ejercicios abajo, con sus respuestas, para que los hagáis. No para que miréis la respuesta, sino para que los hagáis, comprobéis la respuesta y veáis dónde os habéis equivocado. Porque os tenéis que equivocar en casa, no en clase, no en un examen. Yo me he equivocado tanto en mi vida. He sido tan mal estudiante. O sea, yo no cojo las cosas a la primera. Nunca. Tengo que practicar un montón. Pero claro, si se te quedan... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Design Engineer. Vamos a entrar a detalle ahora sí con los famosos min términos y max términos. ¿A qué se refiere? ¿Cómo obtenerlos? Y cómo es su representación, básicamente. Ahora, ¿para qué nos va a servir la técnica de min términos o max términos? Identificarlos en una tabla de verdad. Para poder expresar la función, ya sea una función como suma de min términos o una función como producto de max términos. Ahora, ¿en qué se diferencian? Vamos a ver ciertas similitudes, pero también ciertas diferencias entre cada uno de ellos. Para empezar, vamos a considerar una tabla de verdad de 3 entradas donde se dan las posibles combinaciones que acabamos de ver aquí. Ahora bien, ya vimos que en el min términos, que es el caso más sencillo, lo representamos con una m minúscula, m sub 0, el min término m sub 0, m sub 1 y sucesivamente cada min término obtiene una denominación que es esta básicamente, m sub 5, m sub 6 hasta m sub 7. Ahora, ya vimos que cada min término lo obtenemos muy fácil. Los ceros se representan con la variable negada y los unos con la variable normal. Por lo tanto, el primer min término sería para la variable x', y', z', puesto que todos son en 0. Y iremos encontrando cada uno de los min términos. Entonces sería x', y', z, x', y, z', de esta manera, x', y, z, y básicamente así todos y cada uno de los min términos. Sería x, y', z', x, y', z, x, y, z' y finalmente x, y z. Ahí está. Tengo todos los min términos. Ya vimos cómo hacerlo y ya sabemos que esto siempre es un producto. Esto es una multiplicación para que al final la tabla de verdad esté encontrada en factor de los min términos como una suma de min términos. No olvidemos eso. Va a ser una suma de min términos o un producto de max términos. Ahora vamos con los max términos para ver cuál es la sutil diferencia y cuáles son las similitudes. En los max términos, para empezar, es representado como una m mayúscula. De esta manera, m sub 0. De esta manera es la primera forma en cómo los estamos diferenciando, con las m's mayúsculas o m's minúsculas, para poder representar cada uno de los max términos. M6 y finalmente m sub 7. Ahora entonces, cada max término también tiene una denominación, que es esta, y también tiene un término. ¿Cómo hacerlo? En los max términos es todo lo contrario en términos booleanos a comparación del min términos. Y aquí se están multiplicando. En el max términos van a estar sumando las letras. Y también va a ser contrario. Si aquí los ceros me van a representar, vamos a tomar el caso aquí. En el min término, un 0 me representa la letra negada, mientras que un 1 me representa la letra normal.
Entonces, en el caso de los max términos será totalmente al revés. El 0 me representará la letra normal y el 1 me representará la letra negada. Ahí está. Entonces, ¿cómo identificamos esto? Sería, si estos son los ceros, las letras van normales. Sería X más Y más Z. Vean que el max término M sub 0 es análogo gracias al teorema de De Morgan. Sería X, Y y Z, normal. Entonces puedo formar cada uno de los max términos. Acá sería X normal más Y normal más Z prima, puesto que está en 1, tal como lo indica esta instrucción. Y así puedo identificar cada uno de los max términos. Sería en este caso X más Y prima más Z. Luego sería X más Y prima más Z prima, y sucesivamente podemos, bueno, ya no voy a recorrer todos, podemos ordenar todos y cada uno de los max términos. Entonces, esta es la principal clave de cómo diferenciar un min término y un max término. Ahora bien, vamos a agarrar dos funciones para poder ejemplificar cómo hacer esto. Bien, tomamos el caso de esta función. Supongamos que tenemos entradas x, y, z y dos salidas f1 y f2. Entonces, el número de salidas me va a representar al número de funciones booleanas que yo pueda encontrar. Para empezar, vamos a utilizar para cada una de las dos funciones el más fácil, que es el que ya tenemos experiencia, que es utilizando nuestra, bueno, acá lo voy a poner incluso para que quede bien, puede ser siempre expresado como suma de min términos. El otro, recuerden que es producto de max términos. Entonces vamos con la suma de min términos, como nos quedaría. Vamos para la función f sub 1. Ahí está. Agarramos la función f sub 1 y encontramos que vamos a identificar todos los unos perfectamente para poder hacer esta expresión de función. Vemos que los unos están uno aquí y otro aquí, y finalmente uno aquí. Ahí está. Son tres min términos. Es el min término m sub 1, es el min término m sub 4 y el min término m sub 7. Entonces recordemos, es el min término m sub 1 más m sub 4 más m sub 7. Ahora, ¿cuál es cada min término? Este es, recordemos, x', y', z. El que sigue es más x, y', z', y finalmente el último es x, y, z. Ahí está. Mi función queda como una suma exactamente de cada uno de los min términos, y cada min término pues es un término expresado dicha tabla de acuerdo a la combinación. Vamos con la función f2. La función f2 nos arroja lo siguiente. Tenemos nada más como unos para identificar. Tengo 4. 1, 2, 3 y 4. Veamos que hay, si ya nos vamos aprendiendo los min términos, sería el min término m sub 3 más el min término m sub 5 más el m sub 6 más el m sub 7. Recordemos que es una suma de min términos, por lo tanto las combinaciones que me dan cada uno sería x', y, z más, vamos con esta, sería x, y', z más x, y, z' y más x, y, z. Ahí está, tenemos ya como una suma de min términos cada una de las funciones. Entonces esto, bueno, ya lo hemos visto en videos anteriores, no es nada nuevo. Ahora vamos a ver cómo expresarlo como un producto de max términos. Entonces, bien, vamos a especificar ahora lo que vienen siendo los max términos. Voy a borrar esta parte para tener un claro ejemplo. Y la primera sutil diferencia al momento de expresarlo como producto de max términos es que no voy a tomar en cuenta los unos. Ojo, en los max términos no vamos a tomar en cuenta los unos de la función de salida. Más bien, es todo lo contrario. Vamos a tomar los ceros de la función de salida. Entonces es un producto, en este caso, de max términos. Vamos para la función número 1, que en este caso es f1. Voy a ponerlo así. E identificamos los ceros, como hemos dicho. Aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. 5 ceros identificados ya.
Si nos damos cuenta, min términos y max términos es todo lo contrario. Exactamente en las letras es todo lo contrario. Se toman los unos en uno, en otro los ceros, totalmente lo contrario. En uno es una suma de min términos, en otro es un producto de max términos. ¿Qué max término corresponde? Bueno, corresponde el max término m sub 0, así mayúsculo, el max término m sub 2, el m sub 3, el m sub 5 y el m sub 6. Son 6 términos. Si se dan cuenta, es más largo hacerlo por producto de max términos, puesto que tengo que ejemplificar 6 términos. Entonces la función me quedaría m sub 0, que es este. Recuerden que es todo lo contrario, es decir, acá sería x más y más z. Ahí está el primero, m sub 0. Luego sería el m sub 2 que vemos aquí, que es otro término multiplicado, que viene siendo x más y' más z. Ahí está. Luego el m sub 3 que está aquí, que sería x más y' más z'. Seguimos abajo en el renglón, vamos a m sub 5, que sería x' más y más z'. Y finalmente el m sub 6, que es x' más y' más z. Recuerden que en los max términos la letra que está en 0 es letra normal, la letra que está en 1 es letra negada. Ahí está. Y tengo ya mi función. Como vemos, es una función mucho más larga para implementar. Obviamente, ¿de qué va a depender mi elección? De min términos o por max términos obtener la función. Siempre va a depender de qué tan complejo sea el circuito y cómo puedo implementarlo de manera más fácil. Entonces, si veo que obviamente tengo un solo 1, pues me conviene en toda la función menos unos, vean, va a referirme, a mí me va a indicar que voy a tener menos términos, es decir, el min término me puede funcionar. Pero si tengo menos cantidad de ceros, entonces posiblemente los max términos sean la opción indicada. Vamos ahora con la función f2, que es exactamente igual. La función f2 tiene los ceros aquí, aquí, acá y acá. Son 4 ceros y van a ser 4 max términos. Entonces en este caso es el max término m sub 0. Bueno, voy a ponerlo no en paréntesis, voy a ponerle un punto nada más, por el max término m sub 1 por m sub 2 por m sub 4. Y la función f2 sería expresada, sería x más y más z para el primero. El segundo es x más y más z', véanlo aquí, esta combinación, estos ya no les hagan caso. Y el tercero, que está aquí, viene siendo la combinación x más y' más z. Y el cuarto, que es el m sub 4, que está aquí, vendría siendo x' más y más z. Ahí está. Y de esta manera, bueno, también obtenemos toda la función f2. Entonces ya vimos en este video cómo ejemplificar funciones, ya sea por el método utilizando min términos o por el otro método empleando los max términos. Noten las sutiles diferencias para poder elegir la mejor opción. En los siguientes videos ya no... Os voy a explicar cómo se simplifica por el método de Carnot, el mapa de Carnot. Carnot fue un gigante que se le ocurrió una idea súper potente para simplificar circuitos. Te hace un circuito muy grande, te lo hace pequeñito. Es maravilloso, es maravilloso. Ahora, 3 condiciones. ¿Cuándo lo usamos? 1. Solo para cuando necesitemos simplificar. Si el circuito es muy sencillo, no lo simplificamos, ya está. Simplemente cuando lo necesitas. Si no lo quieres usar, también funcionan los circuitos, ¿vale? Más grandes, más lentos, más caros, más todo, pero funcionan. O sea que es para cuando quieres simplificar, ¿vale? 2. Para siempre que tengas menos de 4 variables. Si tienes más de 4 variables, Carnot es un mapa en 3D que es un Cristo bendito que no es funcional. Para eso está el método de Sandler-Klasky, por ejemplo, aunque ese es más para programarlo, pero bueno. Y 3, ¿cuál era la tercera cosa que quería decir? Que esto es para probar exámenes, ¿vale? Si tú quieres simplificar, lo metes en el Multisim o en cualquier programa que te simplifique o lo simplificas online. O sea, seguro que hay 1000 sitios, pondré algún enlace, seguro que encuentro, o lo ponéis vosotros, donde te metes una función lógica y él te la simplifica, ¿vale? A mí, como más me gusta, es con el Multisim, es el programa de Workbench, el antiguo Workbench, también lo hace Workbench, ¿vale? Entonces, os voy a explicar. Lo primero que hay que hacer es, el difícil es el 3. Vamos a hacer el fácil. Primero, pasar de la tabla de verdad al mapa de Carnot. Entonces, las tablas de verdad, claro, pueden ser
de dos variables. Tengo una tabla de verdad rellena y tengo que hacer el mapa de Carnot. ¿Cómo es el mapa de Carnot de dos variables? Muy fácil. Son 4 casos, pues son 4 cuadrados. Aquí le pones la A y aquí le pones la B. Como si se llaman Z y Juan, pues Z y Juan, ¿vale? Aquí la B va a valer 0 en toda la columna, estos 2 cuadrados, que aquí va a valer 1 en estos 2. La A va a valer 0 en esta fila y 1 en esta fila. Entonces, hay que pasar esta información aquí. Este cuadrado es cuando A es 0 y B es 0, es este. ¿Y qué tiene en este caso? Tiene un 1. Cuando A es 0 y B es 0. Es como lo de hundir la flota. El siguiente caso es cuando A es 0 y B es 1. Cuando A es 0 son estas dos y cuando B es 1 solo son estas dos, con lo cual no se cruzan aquí. ¿Y aquí qué hay? Hay un 0. Tercer caso, cuando A es 1 y B es 0. Cuando A es 1 es estas dos y cuando B es 0 son estas dos. Aquí es donde se cruzan, aquí. Este cuadrado, lo que hay aquí, va siempre aquí. En este caso es un 0, pues un 0. En otro caso será un 1, pues un 1. Y el último caso es dos unos. Cuando A es 1 y B es 1. Pues aquí ¿qué hay? Un 1 en este caso. ¿Vale? Así de fácil. Ya tengo el mapa de Carnot, de dos variables. Con tres variables, ¿cómo es? Imagínate que tienes esta tabla de verdad y tienes que hacer el mapa de Carnot. El mapa de Carnot son tres variables, con lo cual son 8 casos, con lo cual tiene que tener 8 cuadraditos. Pues tan fácil como haces 8 cuadraditos. Los haces así, y aquí pones A y aquí pones B y C. Como si son X, Y y Z, pues X, Y y Z. ¿De acuerdo? La A puede valer o 0 o 1. 0 en estos 4 casos y 1 en los 4 de abajo. Y BC, aquí los pongo juntos, la combinación BC puede valer o 0, 0, o 0, 1, o 1, 1, o 1, 0. Fijaros, ojo, primera cosa que hay que tener cuidado. He puesto los 4 unos seguidos, no he puesto 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. He puesto 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Es decir, van cambiados estas columnas van cambiados con la lógica de contar en binario. ¿De acuerdo? Entonces pones 3 ceros, 4 unos, 15, ¿vale? Y esto es importantísimo porque si no, no funciona. ¿Vale? Y ya tienes que rellenar. Cada uno de estos cuadrados es uno de estos casos. La recomendación, directamente con los unos. Si hay pocos unos, pon los unos y lo demás son ceros. Y si hay pocos ceros, pues coloca los ceros y lo que sobren unos. Como aquí hay 3 unos, voy a colocar los 3 unos. ¿Este 1 cuándo es? Cuando A es 0, B es 0 y C 1. Cuando A es 0, en estos casos, B es 0 en estos dos casos, porque esto significa B y esto C. Esto B y esto C. Esto B y esto C. Esto B y esto C. Entonces, cuando B es 0 y C es 1, cuando B es 0 y C es 1 es aquí. Y además, son estos dos casos. B0 y C1 son estos dos casos. Pero además quiero que A sea 0. O sea que es aquí. Este 1 es aquí. El siguiente 1, este en naranja, es cuando A es 0, B1 y C0. B1 y C0, B1 y C0, B1 y C0 es aquí, estos dos casos. Y cuando A es 0. Por lo cual, ¿es arriba o abajo? Pues arriba. Y este último 1, ¿cuándo ocurre? Ocurre cuando A es 1, o sea, es la columna de abajo, la fila de abajo, y B y C son ceros. Aquí, B y C son ceros. ¿Vale? El resto de los casos es 0. Hay quien, igual vuestro profe os lo ha enseñado de otra manera y dice, no, hacéis así, A, B, C, y hacéis así. Bueno, pues entonces es 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, los 4 unos seguidos cuando los escribes, y C puede ser dos cosas, 0, 1. A, B, pues estas parejas y tal. Y lo rellenas igual. Es decir, este 1 es cuando A es 0 y B, C 1, A y B son 0 y C es 1, A y B son 0 y C es 1, este 1. El naranja es cuando A y B es 0, 1, A y B es 0, 1 y C es 0. O sea, es aquí. Y el verde es cuando A y B son 1, 0, A y B son 0, o sea, aquí esta fila de abajo, y C es 0. ¿Vale? Y lo demás, pues lo rellenas con C. Monta el mapa de Carnot que te dé la gana, que más revés te dé porque funcionan igual de bien. Ok, ¿qué pasa cuando son 4 variables? Porque 5 no. Imagínate que tienes esta tabla de verdad, porque las condiciones del problema o de la aplicación que quieres hacer, entonces tienes que montar los 2 a la 4, que son 4 variables, con 16. 19 cuadros. 4, 8 y 16. Y entonces las combinaciones posibles sean que A y B sean 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, todos los unos seguidos, y C y D, pues valer juntas, pero 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, todos los unos seguidos. Acordaros, esto es C, esto es D, esto es C, esto es D, esto es C, esto es D, esto es C, esto es D. Igual es que esto es A y B, 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 ¿vale? Bien. Tengo los 16 cuadrados, ahora hay que rellenar la tabla de verdad. Vamos a ver, por ejemplo, este 1, ¿cuándo es? Es cuando A y B son ceros, o sea, está en esta fila, y cuando C y D son 0, 1, C0 y D1, C0 y
0 y D1 en esta columna. O sea, en esta fila y en esta columna. ¿Dónde se cruzan? Aquí. Este 1 es este 1. ¿Vale? Otro, yo qué sé, F, verde. A y B son ceros, C es 1 y D es 0. En esta columna, C es 1 y D es 0. O sea que aquí, donde se cruzan, este cacho es cuando A es 0, este 1, tiene las coordenadas 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. ¿Right? El siguiente, este 1, por ejemplo, naranjita. 0, 1, 0, 1. O sea, A y B son 0, 1, aquí. Y C y D son 0, 1 también. 0, 1, 0, 1, aquí. Este que me pongo morado es el tercero, que es este. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Ese es el 1, sí. En cuanto hagáis 2 o 3 ya va toda la leche. Ya, y el último 1, este, son todos unos. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, aquí. ¿Vale? Y el resto de la tabla no tienes que ir pensándola, simplemente son todos ceros. La rellenas con lo que queda. Igual, si lo que tienes son pocos ceros y muchos unos, pues buscas los ceros, colocas los ceros y lo demás lo rellenas con unos. ¿Vale? Así, hemos hecho el primer paso, pasar de la tabla de verdad a construir el mapa de Carnot. ¿Vale? Vamos a ver la simplificación por álgebra de Boole aplicado ya a un caso de circuito donde se nos dan la tabla de verdad y tenemos 4 funciones de salida. Ya vimos cómo manipular con los postulados de álgebra de Boole en videos anteriores y también la técnica de min-términos y de max-términos. Vamos a emplear aquí los min-términos puesto que son más fáciles para manipulaciones algebraicas. Comenzamos con la función de F1, nos damos cuenta que por max-términos es muy complicado puesto que tenemos 7 ceros y por min-términos un solo 1. Entonces expresamos la función con min-términos ya que es mucho más fácil y el min-término que me da un 1 es este, xy, z'. Entonces listo, ya queda la primera función, que es F1. Vamos ahora con la siguiente función. La siguiente función es de F2. F2 tenemos con min-términos que están aquí, elegidos, que vamos a ponerlos como x', y', más, acá hay otros 4 min-términos abajo, sería x, y', z', más x, y', z, más x, y, z' y finalmente más x, y, z. Y, y z. Ahí está. Ahora vamos a elegir cuidadosamente cómo vamos a hacer factorizaciones. Vean los términos en común. Nos damos cuenta que este término comparte la y', z y con este. Y otra factorización serían los últimos dos. Vean que aquí comparten xy y xy. Entonces traten de agrupar siempre de a 2 letras, nunca de a una letra. En algunos casos es fácil hacerlo de una letra, pero la mayoría de las cosas, si quieren simplificar, tratemos de hacerlo en base a 2 letras, siempre y cuando el min-término sea de 3. Es decir, al momento de factorizar, adentro en el paréntesis me quede únicamente una letra por un término y otra letra por un término. Entonces vamos a ver qué nos da. Sería factorizando aquí sería y', z, que multiplica a x' más x. Esta es la primera. Luego sería, factorizando esto, sería xy multiplica a z' más z. Y finalmente pasamos el término que quedó completamente solo, que no se ha factorizado. Ahora, ya vimos por postulados de álgebra de Boole que una letra más su complemento, la misma letra más su complemento me da la unidad. Entonces, 1 por la cantidad que está factorizada, el factor común me queda y', z, más 1 por xy me queda xy y finalmente el siguiente que es xy', z'. Ahí está. Ahora vamos a factorizar de la siguiente manera. Tendremos la y' y la y' ahí listo para poder ser factorizadas. Vamos a ver qué nos da. Y' que multiplica a z más x, z'. Y el xy lo dejamos ahí solo momentáneamente. Ahora notemos que tengo aquí 3 letras, z, x y z'. Siempre que tengamos una letra primero y luego 2 letras multiplicadas, puedo aplicar el postulado de la álgebra de Boole que va de la siguiente manera. Si yo tengo esto, lo puedo factorizar con 2 paréntesis que son x más y y x más z. Este es una z. Ahí está. Entonces, vamos a aplicar ese postulado directamente aquí.
serían dos paréntesis, el XY, y sería Z más X y Z más Z prima. Vean que ahora el Z más Z prima es el término que se va a simplificar. Esto me da un 1 multiplicando me queda Y prima, Z más X y más XY. Multiplicando me quedaría Y prima Z más XY prima más XY. Y finalmente aplicando una última factorización sobre las X aquí, me queda X por Y prima más Y y finalmente más Y prima Z. Pues nos damos cuenta que Y prima más Y me da la unidad. Unidad por X me queda únicamente X más Y prima Z. Y ahí está, lo más simple que podemos hacer para la función de f2. Vean que lo único que hicimos fue implementar factorizaciones para poder ir simplificando utilizando los postulados de la álgebra de Boole. De esta forma es como lo logramos. Ahora, ya que llegamos a la función más simple, bueno, voy a ponerla aquí. Sería mi función f2, lo más simple sería x más y prima z. Ahí está. Entonces ya tenemos mi segunda función. Vamos ahora a implementar mismo método para la tercera función. Vamos a hacerlo de la misma manera. Nuestra tercera función f3 consta de 4 términos. Vamos a ver cuáles son. Sería x prima y prima z. Ahí está. Luego vienen x prima y z. Luego viene x y prima z prima. Y finalmente el término que está aquí, x y prima z. Ahí está. Ahora, ya que tengo mi función ahí expresada por términos, pasamos como siempre a tratar de factorizar. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, puedo factorizar tranquilamente este x' z con este x' z, y del otro lado vamos a ver si hay factor común. Parece que sí, sería xy', xy', y pasamos a hacer las factorizaciones de esa manera. Entonces sería x' z que multiplica a y' más y para la primera factorización, y la segunda factorización nos quedaría xy por z' más z. Ya vimos que estos son prácticamente la unidad, entonces se simplifica a x' z más xy. Ahí está. De esta manera tenemos ya una factorización que parece que ahí se va a quedar, puesto que ya no hay nada en común. Es decir, son 4 letras distintas, x', x, z y y. A pesar de que la x es la misma, si es prima la tomo como una letra distinta. Entonces vemos que ya no hay más para dónde partir. Prácticamente nos queda así. Bueno, aquí es xy', aquí, ojo, es xy', xy', entonces este xy' se arrastra hasta acá. Ahí está. Ahora sí, por lo tanto mi función f3 pues queda así. No hay más simple. Listo, nada más con dos pequeñas factorizaciones llegamos a lo más simple. Recuerden que estas simplificaciones lo que nos ayudan es a, número uno, pues poder tener, si tengo una gran cantidad de compuertas, disminuir en gran magnitud esa cantidad de compuertas. Entonces f3 sería x' z más xy'. Ahí está. Entonces ya tenemos esta función. Y nada más nos quedaría la F4. Sin embargo, notemos algo en F4, y esto se da mucho en los circuitos digitales. Vean que F4 y F3 son idénticas en las salidas. Por lo tanto, no tengo que implementar otro circuito para la F4. F3 me cumple esas características. Por lo tanto, yo puedo decir que la función de F4, su función de salida será la misma que para F3. Y ahora ya que quedó eso, lo siguiente es cómo lo represento ya en términos de circuitos lógicos. Entonces voy a borrar la tabla, puesto que la tabla ya prácticamente hemos sacado, sin ningún error, las funciones más simplificadas. Gracias a la álgebra de Boole, como estamos viendo, hemos logrado simplificar en gran magnitud la cantidad de circuitos. Entonces vamos a hacer cada una de las funciones. Aquí viene siendo, esto es x,
aquí la entrada Y y aquí la entrada Z. Vemos que prácticamente X todas tienen de alguna manera un inversor, entonces voy a ponerles un inversor, puesto que todas son en algún momento se expresan como funciones negadas, y voy a ir arrastrándolas hacia las distintas compuertas. Por ejemplo, la función F1 es simplemente una compuerta AND de 3 entradas y me lleva hacia la función 1. ¿Cuáles son esas entradas? Son X, Y y Z'. Entonces sería X, que lo jalo antes del inversor, Y, que necesito jalarlo también antes del inversor, y Z, pero en este caso Z va justo después del inversor, puesto que tengo una Z'. Ahí está, tengo ya la primera función. La segunda función, que es F2, me doy cuenta que es primero una OR de 2 entradas. Ahí está, voy a poner ahí F2. Y en esa OR de 2 entradas hay una entrada que es X, completamente sola, entonces voy a bajar de aquí la X. Ahí está. Y la otra es de una AND de 2 entradas. Y esa AND de 2 entradas tiene las variables Y', en este caso es de aquí, voy a jalar directamente de aquí. Y también Z normal, es decir, la jalo antes del inversor. Ahí está, de esta manera lo tengo. Entonces voy armando mi circuito con la menor cantidad de compuertas. Finalmente, para la función F3 tengo una OR, es una OR de 2 entradas, puesto que son 2 términos, y cada OR tiene una AND, así y así. Bueno, ahí están más o menos mis compuertas. Entonces, bueno, lo que tengo aquí, si nos damos cuenta, son las AND de 2 entradas, y cada AND tiene 2 términos, es X', Z, sacamos X', que está de este lado, X', y Z, que viene justo aquí, y finalmente X', Y'. Bueno, X la tengo que sacar de manera natural, de manera sin inversor, aquí viene, después X, y Y' la saco justo donde está el inversor, aquí. Ahí está. Entonces ya tengo ahí mi implementación por compuertas. Finalmente me falta la función F4, y como F4 es igual a F3, no hace falta montar un circuito idéntico. Únicamente, como las salidas son exactamente iguales, pues me basta arrastrar un cable o un conductor directamente para expresar la función F4 a la salida. Y listo. Ya tendríamos ahí implementado nuestro circuito lógico combinacional simplificado por medio de la álgebra de Boole. Vamos allá, al lío. Diseño, tal. Os he puesto estos pasos, no para que os aprendáis de memoria, sino para que para esta primera vez, ¿de acuerdo? Os los explico rápidamente. Lo primero y más difícil de todo, lo que yo encuentro de los alumnos, lo primero que les cuesta más, o sea, lo más difícil, que si te lo saltas estás jodido, es entender de verdad qué necesito, o qué me piden en el problema, si esto es para un examen, o qué me pide mi cliente, o qué me pido yo para hacer funcionar algo. Bien, lo primero es entender bien, ¿vale? Lo segundo, una vez que ya entiendo lo que tengo que hacer, entonces me va a ser más fácil saber cuáles son las entradas que vienen de los sensores y cuáles van a ser las salidas. Esto me da información, mi electrónica va a procesarla y va a dar una salida que tiene que actuar sobre algún actuador, sobre alguna luz, lo que sea. Bien, y estas entradas y salidas les vamos a poner nombres que se llaman variables, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos que tener cuidado. Esta variable, cuando es 0, por ejemplo, en una entrada, un sensor, cuando es 0 significa que hay luz y cuando es un 1 significa que no hay luz, por ejemplo. Tener claro cuándo es 0 y cuándo es 1. ¿Right? Ahora lo vamos a ver. Después, ya lo demás es, pum, darle a la máquina y esto es muy fácil. Ya no hace falta pensar. Ya directamente le dais al boli y súper fácil. Montamos la tabla de verdad. Si hay 8 entradas, pues con 8 entradas, si hay 3 entradas, con 3 entradas. Y la rellenamos. Y vamos pensando por cada caso. Esto es bonito, esto es precioso. Por eso he puesto un periodo. Una vez que esté hecha la tabla de verdad, pues sacamos para cada uno los términos y se cae la álgebra, la función lógica. Que eso es lo que nos va a permitir ya montar el circuito con puertas. ¿De acuerdo? Y luego ya
le ponemos circuitos integrados que compramos, súper baratos, y me hacen esa inteligencia. No asustarse. Vamos con un caso práctico, ¿de acuerdo? Venga. La situación, el problema, la necesidad de mi cliente o lo que a mí me apetece hacer es lo siguiente. Tengo un tanque refrigerador de cerveza que quiero que nunca esté vacío, ¿vale? Para que haya siempre suficiente cerveza fría para yo tirar y ponerme mis cervecitas. Bien, esa es la tarea. Y quiero que sea automático. Es decir, un tanque automático, esté siempre lleno, tal, cerveza. Claro, vale, esto está enchufado y esto se refrigera siempre. La cosa es que le entra cerveza y quiero que sea automático, entonces no quiero que haya ahí un chino que abra y meta más cerveza del depósito principal, sino quiero que sea automático, como te estás diciendo, automático. ¿A eso qué quiero? Necesito que ese grifo sea automático, es decir, que sea una electroválvula. Un cable es una válvula, es un grifo, pero que si le entra un 1 está abierto y si le entra un 0 está cerrado. Ese cable se va a llamar EV, electroválvula, como se le llamáis, Pepe, a mí me da igual. Le llamáis como os dé la gana. Tengo que tener claro que si es un 0 está cerrado, no sale cerveza, y si es un 1 está abierto. Si sale cerveza y me rellena mi tanque. Bien, si es una electroválvula, las hay de muchos tipos, las hay que funcionan con 0,5 voltios, pero a lo mejor esa electroválvula tiene que ser más grande y necesitas ponerle un relé. Pues le pones un relé, no pasa nada, hombre. Pero la idea es que sea automático. Lo segundo que necesito saber si está lleno el tanque o está vacío. Si está vacío, quiero que se llene. Si está lleno, quiero que deje de llenarse. ¿Me explico? Entonces necesito un sensor y recabar información para que mi circuito inteligente haga lo que tiene que hacer. Entonces necesito un sensor aquí, de arriba, porque le he puesto el nombre que me da la gana. Pues se llama Ramón. Y otro sensor B, debajo, que me diga si aquí hay cerveza o aquí hay cerveza. ¿Vale? ¿Cómo hago estos sensores? Tú no vas a la tienda y dices, por favor, ¿me das un sensor que detecte la cerveza? No. Lo hacemos, muy fácil. ¿Por qué? Porque la cerveza conduce. Creedme, lo he probado. Conduce la electricidad. Entonces, ¿os acordáis de las resistencias de pull up y pull down? Mirad, rápidamente. Resistencia de pull down es una resistencia que va desde mi sensor A, por ejemplo, a masa. ¿De acuerdo? De tal manera que si este interruptor está abierto, aquí no pasa corriente, eso es un 0, ¿de acuerdo? Porque no hay corriente que entre, entonces aquí no pierdo tensión, entonces aquí hay 0 voltios, sí o sí, ¿vale? Y cuando está cerrado, de 5 voltios, pues esos 5 voltios es un 1, son 5 voltios, ¿de acuerdo? La resistencia está porque cuando esté cerrado, si no sube la resistencia, aquí abre el corte, Vale, utilizamos la resistencia para este caso, cuando esté cerrado que entre el 1 y no se queme, nada. Pero en vez de un interruptor, un chino, lo que quiero es que sea la propia cerveza. Entonces, claro, como la cerveza conduce, la cerveza es un interruptor. Entonces, si hay cerveza, hay un 1. Si no hay cerveza, no conduce y es un 0. ¿Vale? Eso es una resistencia pull down. Que lo puedes hacer con una resistencia pull up, igual. Si lo quieres al revés, no hace falta poner una puerta NOT. Pones el sensor al revés. Aquí, mira, si no hay cerveza, estos 5 voltios entran por aquí. No cerveza, entonces aquí hay un 1. Entra a los 5 voltios, aquí no cae tensión. Esa resistencia de pull up es para proteger. Pero si hay cerveza, esto conduce. Y entonces que entra un 0. Y si hay cerveza, es un 0. ¿Qué prefieres, este o este? Por lo que te apetezca. Vamos a usar el primero, por ejemplo. ¿Ves? Pues esto mismo lo pongo aquí. Si la cerveza llega por aquí, aquí hay aire. El aire no conduce. Si no conduce, este interruptor está abierto. Si está abierto, ¿qué está pasando? Está en un 0. Y si hubiera un 1, la cerveza está por aquí, entonces sí conduce la cerveza. Entonces está cortocircuitado. Entonces entra un 1. Un 1 va a significar sí cerveza. ¿Vale? Y con el B igual. Si es un 0, no cerveza. Y si un 1, sí cerveza. ¿Right? Y ya he hecho lo más difícil. Esto es lo difícil. Lo demás es darle a la máquina, ya veréis. O sea, ya hemos acabado. ¡Hala! Adiós. No, hombre, quiero decir, fijaros qué rápido se hace lo que queda. Porque ya he definido las variables. Las variables, entradas, aquí, ¿cuál es entrada y cuál es salida? Fácil. Este es mi circuito, mi placa, que vamos a construir ahora mismo. Que tiene que llegar la información por las entradas, o sea, A y B. Van a ser entradas. Y con esa información yo ya sabré si el tanque está lleno o vacío. Y con esa información mi electrónica va a decidir, sin tener que pagar un chino, si abro la electroválvula o no. ¿Lo tenéis? ¿Lo pilláis? Hay dos entradas y una salida. ¿Right? Entonces,
Ya hemos hecho lo más difícil. El primer paso, entender qué nos pedían. Segundo paso, definir qué son entradas, qué son salidas, cuándo son 0, cuándo son 1. Que si son al revés, bien también, ¿vale? Y lo tercero ya, cuarto y quinto, es muy fácil. Porque lo tercero, ¿qué era? Montar la tabla de verdad. Y montar la tabla de verdad es una cosa muy sencilla, porque vosotros sabéis que en la tabla de verdad se ponían las entradas a un lado y las salidas al otro lado. Y rellenábamos la tabla de verdad. En este caso solo tiene dos entradas. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Todos los posibles casos. Así le voy a decir yo, voy a observar todas las posibles situaciones y voy a decir qué tiene que hacer mi electroválvula en cada caso. ¿Vamos a ello? Fácil. 0, 0. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? 0, 0. 0, 0 significa que A tiene un 0, significa que no tiene cerveza. O sea, que no cubre por aquí la cerveza. Aquí no le llega. ¿De acuerdo? Y que B tenga 0, ¿qué significa? Que tampoco le llega la cerveza. Es decir, ¿dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Por el amor de Dios. Está aquí abajo. Ninguno, los dos me están dando 0. No hay cerveza, los 5 voltios no consiguen pasar, con lo cual pasan 0 y 0. Está muy vacío el tanque. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? La electroválvula no es una cosa que yo tenga que hacerme una pregunta. ¿Qué está? ¿Abierta o cerrada? No, no. Yo mando. Yo mando sobre la electroválvula. ¿Qué quiero que hagas, electroválvula? Si está la cerveza así. Quiero que te abras para que entre más cerveza. Vale, quiero que se abra. Por lo tanto, ¿qué tengo que decir a la electroválvula? Esto es así. Entran las entradas y sale la salida. Por eso se llaman entradas y salidas. Quiero a la electroválvula que se abra. ¿De acuerdo? Le meto un 1. Quiero la electroválvula abierta, con lo cual tiene que tener un 1. Esto lo decido yo. ¿Entendéis? Segundo caso. ¿Qué pasa si es 0,1? Es decir, que A no tiene cerveza, ¿no? Y B sí tiene cerveza. ¿Qué significa? Que está cubierto. B está cubierto. Puede estar por aquí o por aquí, ¿no? Mientras A no le llegue, A está en un 0. Y da igual que esté por aquí, que B tiene un 1. B tiene 1, A tiene 1. ¿Qué situación es esta? Pues que el tanque está medio lleno. ¿Qué me había dicho a mí el cliente? Que quería que estuviera el tanque refrigerado siempre lleno, porque igual le llegan de repente 20 de una despedida de soltero y necesita echar cerveza por un tubo, ¿vale? Quiere estar siempre lleno. Entonces, ¿qué hago con la electroválvula? Está lleno, no padre. ¿Qué tienes que hacer, electroválvula? Ábrete y sigue echando aquí cerveza para que se refrigere. Es decir, quiero que la electroválvula esté a 1. ¿Right? Tercer caso. Así vamos, todos los casos posibles. A1 y esto 0. ¿Qué dice? ¿Qué dice, profe? Eso no puede ser. Me estás diciendo... Fíjate qué bonito. Aquí, evidentemente, es una avería. Esto... O sea, que hay cerveza aquí. A tiene cerveza. Pero B no tiene cerveza. O sea, la cerveza está flotando. Y aquí hay aire. No puede ser. En cualquier caso, eso no va a pasar nunca. A no ser que esté roto, pues eso. ¿Vale? Y ahí hablaremos de los dunkers. Aquí se puede hacer una cosita muy bonita. Pero bueno, de momento, en nuestro caso, eso no va a pasar nunca. En cualquier caso, ¿qué le digo a la electroválvula si ese caso pasara algún día? Pues como va a ser una avería, evidentemente quiero que la electroválvula no eche más leña al fuego. Ciérrate que aquí está pasando algo. Está llena o algo parecido. Vale, ciérrate. Y último caso. 1, 1. ¿Qué significa? Pues que tanto B tiene cerveza como A tiene cerveza, o sea, que está el tanque como está petado de cerveza, maravilla de la vida. Si está petado de cerveza, ¿qué quiero que haga la electroválvula? Cerrarse. No quiero que eches más cerveza, porque ya has cumplido tu misión, has llenado el tanque. ¿Vale? Ahora ya solo el tanque este se está enfriando todo el rato. Está aquí enchufado y se está enfriando todo el rato. ¿Vale? Fácil, ¿verdad? Bueno, ya lo que queda es darle la rueda. Si habéis hecho los ejercicios de pasar de tabla de verdad a álgebra y a circuito, es muy fácil. Lo hacemos rápidamente. Cogía los unos y la electroválvula, el álgebra va a ser aquí y aquí. Y cogía los unos. ¿Cuándo es 1? Cuando A es 0 y B es 0. Cuando A es 0, cuando B es 0. O también te tienes que excitar, electroválvula, cuando A es 0 y B es 1. Cuando A es 0 y B es 1. Este es el álgebra, ya está. Y ahora hacer el circuito. Que es el quinto paso, no es igual ya. Hacer el circuito. Ah, muy bien, el circuito. Este tiene dos entradas. Una por cada. Primero tengo que coger A negada y B negada. O sea, coger A, la niego, aquí viene A negada,
y B y la niego. Entre B negada. Y lo que tengo que hacer es multiplicarlas, una AND. Ya tengo esto. Or. La OR era una puerta así. Lo otro que tiene que llegar aquí que es A negada B. A negada B. ¿Cómo construyo A negada B? Muy fácil. Cojo la A negada, que la tengo aquí por ejemplo, y me la traigo. Aquí tengo A negada. Y necesito la B también, pues la robo de aquí. No hace falta construir A negada otra vez. Si ya la tienes construida, pues la coges. ¿Que la quieres construir otra vez? Pues para ti. Te gasta más dinero en otra puerta. Pero va a funcionar. ¿Vale? Aquí tengo B, ¿no es cierto? Aquí tengo A negada, ok, por lo cual aquí tengo A negada B, que es lo que quería. Por lo cual dentro válvula va a ser A negada B negada más A negada B. Ya está. Que lo quieres hacer ya real en puertas y mira qué bonito. Si ya quieres hacerlo con integrados realmente de poner ahí con la placa o soldado o con la placa de tiras, la que tú quieras. La idea es que tú tienes una placa a la que le llegan dos cables. A y le llega el cable B de los dos sensores del tanque. ¿De acuerdo? Y le sale otro cable, ¿a dónde? A la electroválvula, un cable que se llama EV. ¿Qué tengo que hacer? Esto, pero puesto aquí. Es un poco, simplemente es divertido porque es como un sudoku. Simplemente, tengo que hacer esto, pero aquí con las puertas así. Compro 3 chips. Un 7404, que son puertas NOT, un 08, que son puertas AND, y un 7432, que es este. La puerta OR. 7404 son las puertas NOT. O sea, lo primero que tengo que hacer es coger la A y llevarla a la entrada de una NOT y sacarla y hacerle A negada. Es decir, tío, está a huevo. Coge la puerta A, la entrada A, y ya tienes aquí ¿qué? A negada. Yo recomiendo pintarlo para saber que esto ya lo hemos hecho. Esto, de acuerdo a los chips, si pones la mella o el circulito arriba, se numeran en sentido antihorario. Esta es la patilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿De acuerdo? Entonces, en la patilla 1, la patilla 2, la patilla 3, tal. Esta es a la puerta 1, puerta 2, puerta 3. Pues con la puerta 1 ya he conseguido A negada. He conseguido A negada. ¿Y qué hago con A negada? ¿Qué hago con A negada? ¿Dónde la llevo? Aquí. ¿A un qué? A un 7408, a una AND. O sea que tengo que llevar esa A negada que he conseguido a una de las entradas. ¿Cuál de las 4 puertas queréis usar? Da igual, la que os dé la gana, son todas iguales. Tengo que llevar esto a una de estas entradas, pues o sea, esta misma. ¿Por dónde lo llevo? Pues yo qué sé. Por arriba. Mira. Cojo la A negada. Ya he hecho este cable entero. ¿Vale? Fíjate que también tiene que ir a otra puerta. Digamos que si está la puerta 1, pues a la puerta 2 lo llevamos, ¿os parece? Esta es la puerta 2. O sea que la negada también esta soldadura es esta soldadura y tiene que ir a otra puerta, a esta misma. ¿Vale? Pues ya he hecho esto. Tiki, 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 tiki. Alright. A esta, la puerta 1, ¿qué más le llega? B negada. Tengo que construir B negada. Tío, a huevo. Pues yo qué sé. Cojo la B y la meto en una puerta que tiene esta misma, la B. ¿Y aquí qué tengo? Pues B negada. ¿Y dónde la tengo que llevar? La B negada. La tengo que llevar a donde la puerta 1, a donde entraba la negada, aquí. Tengo que llevar esto. Pues venga, lo llevo. ¿Qué problema hay? O sea, desde aquí, tiki, hasta aquí. ¿Es la B negada? Pues fenomenal. Mira qué pasa. B negada. Ya está. Ya he hecho todo este rollo. Tiki. ¿Vale? Y a la otra, también, a la 2, esta que está huérfana, es este cable de la puerta 2 de la AND, tiene que llegar B, no B negada, B directamente. Aquí tengo que traer B, remember. Aquí tengo que traer B, pues venga, B negada, sino B. ¿Dónde está B? B está aquí, donde la he soltado, donde llegaba el cable del sensor. Ahí tengo B y aquí tengo A negada. Con lo cual aquí que tengo A negada B, y aquí que tengo en esta salida A negada B negada. Ya he hecho todo este rollo y ya tengo estas dos cosas. ¿Y a dónde van estas dos cosas? A las 7432, una suma. A las 7432. ¿A cuál de estas 4 que vienen dentro del chip que el fabricante te las vende de 4 en 4? A la que te dé la gana, a esta misma. A la puerta 3 esta, a esta puerta. Tengo que llevar este y este. I get you.
Got you and the masking. Pues esta, el A negada, B negada, si queréis lo llevo por aquí arriba. Y el A negada B, que está aquí, lo llevo por donde queráis. Por abajo, venga. Tiqui, 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 tiqui. Aquí estás. Hola, soy A negada B. Muy bien, es A negada B. Y ya tengo tal. ¿Y la salida qué es? Coño, el cable que va a la electroválvula directamente de aquí, aquí lo suelto. ¿Ya está hecha? No, no está hecho, esto no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque no le has dado de comer. Tú cuando la Play le das y no funciona, ¿qué haces? Ves si está enchufada, ¿no? Pues esto igual, está enchufado. Está enchufado. No está enchufado, no padre. Tengo que poner aquí 5 voltios, VCC. Le tengo que poner aquí una línea que venga, un cablecito que vengan 5 voltios, que vengan aquí, donde pone VCC, para que este chip funcione. También vengan aquí, para que este chip funcione. Y también vengan aquí, para que este chip funcione. Y cualquier enchufe tiene 2 polos, la VCC y la masa. ¿De acuerdo? La masa. Es decir, a este le tiene que entrar 0 voltios, pues otro cable con 0 voltios. Es decir, aquí es donde va la pila, la alimentación. Esto tienes que enchufar ahí. ¿De acuerdo? Este tiene que tener 0 y VCC para funcionar este integrado. Este integrado también tiene que tener VCC y masa. Y este integrado también tiene que tener VCC y masa, ground. Y ya, ahora sí, ya funciona. Ahora ya te ahorras al chino. Esto es lo que hace la automatización, quitar puestos de trabajo. ¿Vale? Bonito, ¿no? Es precioso esto. Ya lo tienes para toda la vida. Esto no se rompe. Es súper robusto. Lo sueldas, lo dejas así y ya tira toda la vida. Toda la vida. En este caso vamos a resolver un problema relacionado con circuitos combinacionales MSI, donde se pretende que aprenda a implementar una función lógica empleando un decodificador comercial, veremos qué es el decodificador, obtener una función completa a partir de una función incompleta en sus variables y comprender cómo funciona el circuito 7442, que es el que vamos a utilizar para resolver nuestro problema. Bien, pues nos dice que implementemos la siguiente función lógica empleando el decodificador comercial 7442 y nuestra función sería el producto de x negado por y negado más x negado por v más y negado por z negado por v. Si te das cuenta, aquí aparecen 4 variables, pero los términos que estamos obteniendo de nuestra función a implementar, de nuestra función lógica, no todos están completos, de hecho ninguno, a todos les falta algún término, como mínimo, y tenemos que rellenarla para poder utilizar la secuencia y poder traspasarla a nuestra tabla de verdad. Nuestra función lógica tiene que depender de esas 4 variables y no podemos tener casos incompletos donde no saber si estamos utilizando una secuencia dándole un valor 0 o 1 a una de las variables. Para ello vamos a ver primero qué es el sistema de codificación y básicamente pues consiste en saber que una máquina funciona con un sistema binario. Nosotros interpretamos nuestro entorno físico con un sistema básicamente decimal analógico y nosotros podemos utilizar un codificador para pasar de un entorno que entendemos los humanos a un entorno que entiende la máquina y utilizamos el decodificador para la función opuesta, para traspasar la información binaria con la que trabajan las máquinas a un lenguaje que sea interpretable para nosotros. Bien, pues este tipo de decodificador, el 7442, lo tenéis aquí representado, es una figura que es un encapsulado estándar y tiene lo que es una toma de tensión a 5 voltios. Cuando estamos a 5 voltios sería un 1, representándola en nuestro estado lógico, y si tenemos 0 voltios estaríamos hablando de un 0 lógico. Tenemos 4 entradas, esta es entrada A, B, C y D, que ahora después veremos cuál es la que tiene mayor peso para asignarla. Nosotros en vez de llamarle A, B, C y D, la hemos llamado a su 0, a su 1, a su 2 y a su 3, luego la denominación, luego la veremos. Tiene una salida que conectamos directamente para conseguir el potencial 0, y luego tiene 10 salidas que van de la 0 hasta la 9. Bien, el diagrama lógico será el que tenéis aquí. Tenemos un input, que serían estas 4 entradas de aquí. Tenemos lo que son las diferentes puertas que van configurando todos los estados posibles. Tenemos la A negada, la A normal, después de esta puerta negada y esta puerta NOT, la B negada y la B, la C negada y la C, la D negada y la D, y nosotros utilizando las diferentes puertas NAND que vamos a utilizar como producto negado a la salida, vamos a tener las diferentes salidas, nuestros outputs, desde el valor 0 hasta el valor 9 para darnos nuestras 10 salidas que hemos visto aquí. Bien, este es lo que es el planteamiento físico general del problema. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Bueno, pues nosotros vamos a incorporar a cada uno de los términos de estos sumandos que forman nuestra función lógica los términos que le faltan. ¿Cómo lo vamos a hacer para hacer que la función sea completa? Bueno, pues lo que vamos a hacer es multiplicar por 1. Y ese 1 lo vamos a conseguir sumando, dentro de un paréntesis,
cada una de las variables que nos faltan, sumándola con su variable opuesta, con su variable negada. Si yo, por ejemplo, sumo z más z negada, sería como sumar 1 más 0 o bien 0 más 1. Pero en cualquier caso, 1 más 0 o 0 más 1 sigue siendo 1 y multiplicar por 1 no afecta al resultado. Sin embargo, aunque no afecte matemáticamente el resultado, nos permite introducir una variable que no hace la función completa. Bien, pues en el primer caso teníamos la x negada y la y negada y nos faltarían las variables z y v, por lo cual añadimos 2 multiplicando, que serían el z más z negado y el v más v negado. En el segundo caso teníamos la x negada y la v. Y lo que vamos a hacer, por seguir el orden en la secuencia x, z, v, pues vamos a incorporar después de la x negada nuestro multiplicando formado por la suma de y más y negado y z más z negado. Una vez que tenemos todos los factores completos, ya tenemos nuestro resultado en este sumando de términos completos. Por último tendríamos lo que es la y negada, z negada y v, y nos faltaría la variable x, que le añadimos como un factor de x más x negada. Bien, una vez que tenemos todo esto, desarrollamos y planteamos nuestra tabla de verdad de la conjunción completa. Bien, la tabla de verdad la tenemos completa aquí, tenemos nuestras 4 variables de entrada, vamos a tener una función de salida correspondiente y nosotros, como hemos dicho que nuestro decodificador, este 7442, tiene 10 salidas, pues vamos a utilizar nuestras 10 primeras salidas de la tabla que estamos utilizando. Bien, pues planteándolo de esta forma, si nosotros planteamos todos los casos como este que vamos a utilizar, por ejemplo, para resolver el ejemplo, tendríamos que inicialmente tendríamos la variable x vale 0, la y vale 0, la z vale 1 y la v vale 0. Entonces x negado sería 1, y negado sería 1, z hemos dicho que vale 1 más z negado que vale 0 por la v que vale 0 más la v negada que vale 1. Todo esto multiplicado nos quedaría 1 por 1 por 1 por 1 más todo lo demás. En lógica ya sabéis que cuando tenemos 1 más algo, el resultado de lo que sea ese algo nos va a dar igual, porque siempre que aparezca 1 en el sumando el resultado va a salir. Con lo cual este término nos va a salir 1 aquí. Haciendo esta misma secuencia, obteniendo en alguno de los sumandos un término unitario, pues nos quedaría que sale 1 todos estos valores. Nos sale la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la sexta, la octava y la 10ª combinación posible. Esto, si nos lo traspasamos, para verlo por ejemplo en una tabla, en un mapa de Karnaugh, haciendo las variables xy y zv, teniendo en cuenta que tenemos que buscar los términos adjuntos, recordar la forma de formar la tabla, que sería 0, 0, 0, 1, 1, 1 en lugar de 1, 0 y 1, 0, para que siempre haya solamente un cambio entre un término y el de la columna siguiente o anterior, y lo mismo ocurre con las filas 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Pues nosotros, traspasando por ejemplo el valor 0, 0, 0, 0, que saldría como resultado el 1, tendríamos aquí la posición 1 para 0, 0 en xy y 0, 0 en z1. Haciendo análogamente todos los demás resultados, tendríamos estos resultados traspasados en esta tabla. Si nosotros ahora vamos obteniendo cada uno de ellos, lo podemos hacer de aquí o de la tabla de verdad directamente, nos quedaría que la función ya completa nos quedarían estos 7 términos que estamos estudiando, que sería x negado, y negado, z negado, v negado, más x negado, y negado, z negado, v, x negado, y negado, z, v, x negado, y negado, z, v negado, x negado, y z negado, v, x negado, y z, v, x, y negado, z negado, v. Bien, lo que vamos a hacer ahora es asociar estos valores, que son los que nos hacen 1 la función, los vamos a ir asociando a las salidas correspondientes de nuestra entrada. Tenemos en cuenta que para nosotros nuestro decodificador comercial tiene la salida activa a nivel bajo. Al ser a nivel bajo, nosotros vamos a utilizar una puerta a la salida, que va a ser la puerta NAND, que nos va a multiplicar todas las entradas. En este caso, las entradas comerciales de esta puerta NAND son 8, y entonces el producto de las 8 negadas nos va a dar como resultado la función f, que es todas las que vamos a tener aquí. Con lo cual, cuando yo multiplique, como nos va a darse a la salida a nivel bajo, lo que vamos a utilizar es todas las que nos están dando este valor. Tenemos en cuenta las variables, nuestra variable x, y, z y v nos está dando dentro de nuestro decodificador esa a, b, c y d que teníamos, que nosotros hemos llamado aquí a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3, pues la a sub 3 es la correspondiente entrada de mayor peso de nuestro decodificador. Y entonces lo que vamos a utilizar son estas entradas que tenemos aquí. Vamos a conectar las entradas de esta forma, es decir, la x la vamos a considerar nuestra variable de mayor peso, la y un poquito menor, z y v la de menor valor, la tenemos aquí asociada, para hacerlo de forma correspondiente con el decodificador. Y por último nos queda identificar las 10 salidas de nuestro decodificador con los 10 valores posibles de nuestra función lógica que hemos considerado. De tal manera que los valores 1 serían la salida 0, la 1, la 2 y la 3, luego la 5, la 7 y la 9. Con lo cual conectaremos a la entrada de nuestra puerta NAND los valores 0, 1, 2, 3
el 4 no, porque el 4 hace valor 0, el 5 sí, el 6 no, porque el 6 hace valor 0, el 7 sí, el 8 no, porque vuelve a hacer valor 0, y el 9 sí. Y cuando juntamos todos estos valores a la entrada de esta puerta NAND, nos sobraría una puerta que no estamos utilizando, un valor de entrada, que lo ponemos a valor 1, porque no nos va a afectar a la hora de multiplicar el resultado final. Entonces, como estamos multiplicando por 1, pues no dejarla abierta, lo ponemos de esta forma. Bien, pues este sería la correspondiente forma de implementación utilizando el circuito decodificador comercial para implementar nuestra función lógica.